Dos familias viven en la misma calle, ganan lo mismo, trabajan las mismas horas, pagan la misma renta, compran en el mismo supermercado. Sus hijos van a la misma escuela. Pero en 10 años, una de esas familias tiene ahorros, un negocio propio y cero deudas. La otra tiene 3 tarjetas de crédito al límite, un auto a plazos que vale menos de lo que debe, y la angustia de llegar a fin de mes rogando que no pase nada inesperado. La diferencia no es el ingreso, no es la suerte, no es la inteligencia. Es algo que una familia aprendió desde la cuna y que la otra nunca le enseñaron. Es una forma de ver el dinero tan diferente que parece que viven en planetas distintos. Y al final de esta historia vas a entender exactamente qué hacen diferente, por qué funciona y cómo puedes aplicarlo aunque nadie te lo haya enseñado de niño. Porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría financiera. Es la historia real de 2 hombres que crecieron en el mismo barrio, fueron al mismo colegio y terminaron en 2 mundos completamente opuestos. Y la razón no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con las palabras que escucharon en la mesa del comedor cuando tenían 7 años. En el año 1985, en la colonia Polanco de la Ciudad de México, 2 familias vivían en la misma cuadra, los Martínez y los Benzaquén. La familia Martínez era mexicana de toda la vida. El padre, don Rafael Martínez, era gerente de ventas en una empresa de productos de limpieza. Ganaba bien, mejor que el promedio. Tenía un auto nuevo cada 3 años, siempre a crédito. Una casa que estaba pagando con un crédito hipotecario a 20 años. Ropa de marca para toda la familia. Vacaciones en Acapulco cada Semana Santa. Y una tarjeta de crédito que usaba como si fuera una extensión de su sueldo. La familia Benzaquén era de origen sirio. El padre, don Jacobo Benzaquén, tenía una tienda de telas en el centro de la ciudad. Ganaba similar a don Rafael. A veces un poco más, a veces un poco menos, dependiendo de la temporada. Pero la forma en que cada familia manejaba ese dinero era tan diferente que parecía que uno ganaba el triple que el otro. Los 2 tenían un hijo de la misma edad, Andrés Martínez y Samuel Benzaquén. 7 años los 2 en 1985. Iban al mismo colegio. Se sentaban cerca en el salón. Jugaban juntos en el recreo. Eran amigos de infancia de los que comparten lonche. Se prestan colores y se cuentan secretos. Pero lo que cada uno escuchaba en su casa, al volver del colegio, era tan distinto que estaban siendo programados para 2 destinos financieros completamente opuestos, sin que ninguno de los 2 lo supiera. En la casa de los Martínez, la conversación sobre dinero tenía un tono específico. Don Rafael llegaba del trabajo, se aflojaba la corbata, se sentaba en el sillón de la sala y encendía la televisión. Si doña Carmen, su esposa, mencionaba algún gasto, don Rafael respondía con frases que Andrés escuchaba como ruido de fondo mientras hacía la tarea en la mesa del comedor. Ponlo en la tarjeta. Para eso trabajamos, para darnos gusto. El dinero es para gastarlo, si no, ¿para qué lo quieres? La vida es corta, hay que disfrutar. Ya veremos cómo le hacemos el mes que viene. Andrés absorbía esas frases como una esponja absorbe agua, sin filtro, sin análisis, sin saber que cada frase era una instrucción que se grababa en su cerebro para siempre. El dinero es para gastarlo, la vida es corta. Ya veremos después. Ponlo en la tarjeta. Cada una era una semilla que germinaba en silencio y que daría frutos 20 años después. Cuando Andrés quería algo,
un juguete, unos tenis, un videojuego, la respuesta de don Rafael era casi siempre la misma. Sí, mi hijo, ahorita lo compramos. Y lo compraban, con tarjeta, sin discusión, sin explicación, sin contexto. Andrés aprendió que desear algo y tenerlo eran dos acciones separadas por un solo gesto. Sacar la tarjeta. No aprendió lo que costaba. No aprendió cuántas horas de trabajo representaba. No aprendió que ese plástico no era dinero gratis, sino deuda futura. Solo aprendió que pedir era recibir y que recibir era inmediato. En la casa de los Benzaquén, la conversación sobre dinero tenía un tono completamente diferente. Don Jacobo llegaba de la tienda de telas. Se lavaba las manos con jabón hasta los codos, como si el dinero que había tocado durante el día dejara un residuo que había que limpiar. Y se sentaba a la mesa del comedor, donde toda la familia cenaba junta cada noche. Sin televisión, sin radio, solo la familia, la comida y la conversación. Don Jacobo hablaba de dinero abiertamente, no como queja, no como presunción, como enseñanza. Samuel, con 7 años, escuchaba cosas que Andrés jamás escuchó en su casa. El dinero que entra a esta casa se divide en 3 partes. Una parte para vivir, una parte para guardar, una parte para dar. Nunca gastes dinero que no tengas. Si no lo tenés en la mano, no existe. Las tarjetas de crédito son deuda con otro nombre. Cada peso que guardás hoy es un peso que trabaja para vos mañana. No compramos cosas para impresionar a gente que no nos importa. La riqueza no es lo que mostrás, es lo que guardás. Cuando Samuel quería algo, la respuesta de don Jacobo nunca era un sí inmediato. Era una conversación. A veces se sentaban los dos en la sala después de cenar, y don Jacobo le explicaba con la paciencia de un maestro de escuela que también es padre. ¿Lo necesitas o lo querés? Samuel aprendió la diferencia antes de cumplir 8 años. Necesitar era algo sin lo cual no podías funcionar. Zapatos cuando los que tenés ya no sirven. Útiles escolares. Comida. Querer era algo que te gustaba, que te atraía, que todos tus amigos tenían, pero que podías vivir sin ello. Un videojuego. Una bicicleta nueva cuando la vieja todavía funciona. Unos tenis de marca cuando los genéricos todavía están buenos. Si lo querés, ahorra para comprarlo. Te doy la mitad si vos juntás la otra mitad. Esa frase cambió todo, porque obligaba a Samuel a hacer algo que Andrés nunca tuvo que hacer: esperar, desear algo y no tenerlo inmediatamente, trabajar para conseguirlo, contar monedas, hacer cuentas. Y cuando finalmente lo compraba, después de semanas o meses de ahorro, el objeto tenía un peso diferente. No era un capricho instantáneo. Era una conquista. Era algo que había costado esfuerzo, y por eso se cuidaba más, se valoraba más, se disfrutaba más. Samuel aprendió a ahorrar a los 7 años. Tenía una lata de metal de galletas danesas que su madre le había dado, azul, con la tapa rayada de tanto abrirla y cerrarla. Ahí guardaba monedas. Cada domingo, don Jacobo se sentaba con él en la mesa del comedor y le enseñaba a contar el dinero, a separarlo en 3 montoncitos, uno para gastar en la semana, uno para la lata de ahorro, uno para dar. El de dar lo ponía en un sobre que llevaban a la sinagoga. Samuel no entendía del todo por qué tenía que dar parte de su domingo, pero lo hacía, porque su padre lo hacía, y los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que les dicen. A los 8 años, Samuel
Sabía más de finanzas personales que la mayoría de los adultos que Andrés conocería en toda su vida. Sabía lo que era un ingreso, un gasto, un ahorro y una inversión. No con esas palabras, con la práctica, con la lata de galletas, con los 3 montoncitos, con la espera entre desear y tener, con la disciplina de dar, aunque no entendiera por qué. Don Jacobo le enseñó algo más, algo que no se enseña en ninguna escuela. Le enseñó a hablar del dinero sin vergüenza y sin presunción. En la casa de los Benzaquén, el dinero no era un tema tabú, como en muchas familias. No era algo de lo que no se habla en la mesa, pero tampoco era motivo de alarde. Era un tema práctico, como hablar del clima o de la comida. Don Jacobo hablaba de cuánto había ganado esa semana en la tienda con la misma naturalidad con la que hablaba de qué iban a cenar. No había drama, no había ansiedad, no había la tensión eléctrica que había en la casa de los Martínez cuando doña Carmen decía «llegó el estado de cuenta de la tarjeta» y don Rafael cambiaba de tema como quien esquiva una bala. Pero la diferencia más profunda no era sobre gastar o ahorrar, era sobre identidad, sobre cómo cada familia definía su relación con el dinero a nivel de creencia. En la casa de los Martínez, el dinero era un medio para aparentar. Don Rafael medía su valor por lo que podía mostrar. El auto, la ropa, los restaurantes, las vacaciones. Si alguien le preguntaba cómo le iba, la respuesta siempre incluía algo que acababa de comprar. Me fue bien. Me compré un traje nuevo. Ahí vamos. Estrenamos tele. El éxito se medía en adquisiciones, y las adquisiciones se financiaban con deuda. Pero la deuda era invisible. Nadie la veía. Los vecinos veían el auto nuevo. No veían los 24 pagos mensuales que faltaban. Veían las vacaciones en Acapulco. No veían la tarjeta que tardaría 8 meses en pagarse. En la casa de los Benzaquén, el dinero era un flujo que se administraba con respeto casi sagrado. Don Jacobo no compraba para mostrar, compraba para construir. La diferencia parece sutil, pero es abismal. Mostrar es gastar para que otros vean. Construir es invertir para que tu futuro crezca. Don Jacobo manejaba un auto modesto que había pagado de contado. Vestía ropa discreta. No iba a restaurantes caros. Pero cada mes, sin excepción, una parte del ingreso iba a una cuenta de ahorro que nadie veía. Otra parte iba a la inversión en su negocio. Telas nuevas, mejoras en la tienda, relaciones con proveedores. Y otra parte iba a la tzedaká, el diezmo, el dar. No como caridad, como ley de flujo, porque en la tradición de don Jacobo, el dinero que no circula se estanca. Y el dinero estancado se pudre como el agua quieta. Antes de continuar con lo que pasó después, quiero detenerme un momento. Sé que en YouTube casi nadie se suscribe a los canales, y a veces nos da pereza tocar ese botón. Pero si tú que me escuchas ya te suscribiste y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Me lleva tiempo buscar estas historias, escribirlas con cuidado y narrarlas para ti. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias. Ahora sí, sigamos con la historia porque lo que viene te va a sorprender. Pasaron los años. Andrés y Samuel crecieron, fueron a la misma preparatoria. Seguían siendo amigos, pero ya se notaban las diferencias. Andrés gastaba todo lo que le daban. Su domingo se iba el mismo día en golosinas, revistas y videojuegos. Samuel dividía su domingo en 3, una parte para gastar,
una para ahorrar, una para dar. A los 15 años, Samuel tenía ahorrado lo suficiente para comprarse su primera computadora, usada, barata, pero comprada con su dinero. Andrés también tenía computadora, nueva, cara. Se la compró su padre, con tarjeta. A los 18, los caminos se separaron. Andrés entró a estudiar comunicación en una universidad privada. Don Rafael pagaba la colegiatura con crédito educativo. Andrés no trabajaba, no necesitaba. Su padre se encargaba de todo. Samuel entró a estudiar administración en la universidad pública, no porque no pudiera pagar la privada, porque don Jacobo le dijo algo que Samuel nunca olvidó. No importa dónde estudies, importa qué haces con lo que aprendes. Y el dinero que te ahorras en colegiatura es dinero que podés invertir en tu primer negocio. A los 20 años, mientras Andrés iba a fiestas, compraba ropa de marca con la tarjeta de su padre y cambiaba de celular cada 6 meses. Samuel ya tenía un pequeño negocio de venta de fundas para celulares en el tianguis del barrio. Las compraba por mayoreo en el centro, las vendía los fines de semana. La ganancia era modesta, pero Samuel la trataba exactamente como le enseñó su padre. Una parte para vivir, una parte para guardar, una parte para dar. A los 25, Andrés se graduó. Consiguió trabajo en una agencia de publicidad. Buen sueldo para hacer su primer empleo. Lo primero que hizo fue comprarse un auto, a crédito. Lo segundo fue rentar un departamento más caro de lo que necesitaba. Lo tercero fue sacar su propia tarjeta de crédito. Para los 26 ya tenía 3. Y la deuda crecía cada mes como un organismo vivo que se alimenta de deseos impulsivos y pagos mínimos. Samuel, a los 25, no tenía auto, no tenía departamento propio, seguía viviendo con sus padres. Pero tenía algo que Andrés no: capital. Había ahorrado durante 7 años. Cada peso que ganaba en sus pequeños negocios, desde las fundas de celular hasta una tiendita de accesorios electrónicos que abrió a los 22, pasaba por el sistema de 3 partes: vivir, guardar, dar. Y lo que guardaba no estaba debajo del colchón, estaba invertido. Don Jacobo le enseñó que el dinero guardado que no trabaja es dinero que pierde valor. Así que Samuel aprendió a invertir. Primero en su propio negocio, luego en fondos de inversión que le recomendó un amigo de su padre que trabajaba en un banco. A los 30, la diferencia era brutal. Andrés ganaba bien, mejor que nunca. Había subido de puesto en la agencia, pero debía más de lo que tenía. 3 tarjetas de crédito saturadas, un auto que todavía no terminaba de pagar, un departamento con renta que se comía el 40% de su ingreso, y una ansiedad constante, un nudo en el estómago cada fin de mes, que no se iba ni con pastillas ni con terapia. Andrés vivía la ilusión de la abundancia. Por fuera, todo se veía bien: el auto, la ropa, el departamento en una colonia de moda. Pero por dentro era una casa de cartón pintada de oro, un soplido fuerte y se caía todo. Samuel, a los 30, no se veía impresionante. Seguía vistiendo sencillo, seguía sin auto lujoso, pero tenía 2 locales de accesorios electrónicos que funcionaban solos con empleados de confianza. Tenía ahorros equivalentes a 2 años de gastos. Tenía 0 deudas. Y tenía algo que Andrés no podía comprar con ninguna tarjeta de crédito: paz.
La paz de quien sabe que si mañana todo se detiene, tiene con qué vivir 2 años sin trabajar. La paz de quien no debe nada a nadie. La paz de quien construyó ladrillo por ladrillo, peso por peso, sin atajos y sin deuda. Un viernes de agosto de 2008, los dos se encontraron en un café de la Condesa. No se veían desde hacía años. Se sentaron, pidieron café y empezaron a hablar. Al principio de cosas superficiales, recuerdos del colegio, amigos en común. Pero después de una hora, la conversación llegó donde siempre llegan las conversaciones entre hombres de 30 años. Al dinero. Andrés le contó su situación, no con orgullo, con cansancio. Gano bien, Samuel, mejor que nunca, pero no me alcanza. No entiendo qué pasa. Gano más que hace 5 años y tengo menos. Debo más, duermo peor, y cada mes es una carrera contra el calendario para llegar al 30 sin que me reboten un pago. Samuel lo escuchó sin interrumpir. Cuando Andrés terminó, Samuel le preguntó algo que Andrés no esperaba. ¿Qué te decía tu papá sobre el dinero cuando eras chico? Andrés frunció el ceño. ¿Mi papá? No sé. Cosas normales. Que el dinero era para gastarlo, que para eso trabajamos, que hay que disfrutar la vida. Samuel asintió. Mi papá me decía lo contrario. Me decía que el dinero no es para gastarlo, es para administrarlo. Me decía que el primer peso que entra no es tuyo, es del ahorro. El segundo tampoco, es del diezmo. Lo que queda después de ahorrar y dar, eso es para vivir. Y con eso vivís. Andrés lo miró como si le hablara en otro idioma. Mi papá me decía algo más, continuó Samuel. Me decía que la riqueza no se construye con lo que ganás, se construye con lo que guardás. Y lo que guardás depende de lo que crees que mereces. Si crees que mereces gastar todo porque la vida es corta, vas a gastar todo. Si crees que mereces construir algo que dure más que vos, vas a guardar, vas a invertir, vas a dar y vas a construir. Pero eso es vivir sin disfrutar, dijo Andrés. Samuel sonrió. ¿Vos estás disfrutando? ¿Con 3 tarjetas al límite y sin poder dormir? El silencio fue largo, honesto, doloroso. Mira, Andrés, yo no te estoy diciendo que mi forma sea la única. Te estoy diciendo que la forma en que nos enseñaron a ver el dinero determina todo. Vos aprendiste que gastar es vivir. Yo aprendí que construir es vivir. Vos aprendiste que el placer es inmediato. Yo aprendí que el placer más grande es la tranquilidad de no deber nada. No somos más inteligentes ni más tontos. Somos lo que nos enseñaron en la mesa del comedor cuando teníamos 7 años. Ahora que ves la diferencia, déjame preguntarte algo. ¿Qué te enseñaron a ti sobre el dinero cuando eras niño? ¿Qué frases escuchabas en tu casa? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te está abriendo los ojos sobre creencias que cargas sin saberlo, compártela. A veces, una historia llega justo cuando alguien más la necesita escuchar. Ahora terminemos de ver qué pasó. Esa conversación en el café cambió algo en Andrés. No de golpe, pero plantó una semilla que contradecía todo lo que había escuchado en su casa durante 30 años. El dinero no es para gastarlo, es para administrarlo. La riqueza no es lo que mostrás, es lo que guardás. Y la deuda no es un instrumento financiero, es una cadena que parece invisible hasta que intentás moverte y sentís que no podés. Andrés empezó a hacer cambios, pequeños al principio.
tan pequeños que nadie los notaba. Pero para él, cada uno era una revolución interna, una pelea contra 30 años de programación. Canceló una tarjeta de crédito. La sacó de la billetera una noche en la cocina de su departamento. La puso sobre la mesa. La miró. Era una tarjeta dorada, premium, con un límite que le daba la ilusión de ser rico durante 30 días antes de la factura. La tomó con las 2 manos y la cortó con tijeras. 2 cortes, 4 pedazos. Los tiró al bote de basura. Le temblaron las manos al hacerlo. Porque cortar esa tarjeta no era cortar un plástico. Era cortar una creencia. La creencia de que necesitaba tener crédito disponible para sentirse seguro. La creencia de que, si no podía comprar algo en el momento que lo quería, estaba perdiendo algo. La creencia de que el dinero prestado era dinero propio. Cada una de esas creencias se fue al bote de basura con los pedazos de plástico dorado. Y al día siguiente, en lugar de sentir miedo, Andrés sintió algo inesperado. Alivio. Como si le hubieran quitado una correa del cuello que no sabía que llevaba puesta. Empezó a dividir su ingreso. No en 3 como Samuel, porque no estaba listo para eso todavía. El dar le parecía absurdo cuando todavía debía dinero. Pero en 2, una parte para vivir, una parte para ahorrar. Empezó con el 10%. Cada quincena, el día que le pagaban, antes de pagar la renta, antes de pagar las tarjetas que le quedaban, antes de comprar despensa, antes de cualquier otra cosa, movía el 10% a una cuenta de ahorro nueva que abrió en un banco diferente al habitual para no tener la tentación de verla ni tocarla. Samuel le enseñó la regla que don Jacobo le había enseñado a él cuando tenía 7 años y que había funcionado sin excepción durante generaciones. Pagate a vos mismo primero, antes que al casero, antes que a la tarjeta, antes que al supermercado, antes que a la compañía de celular. El primer peso que entra es tuyo, no del casero, no del banco, tuyo. Si no te pagas primero, nunca vas a tener nada, porque siempre va a haber algo más urgente que ahorrar. Siempre. La urgencia es la excusa eterna del que nunca ahorra. Y la excusa es lo que te mantiene exactamente donde estás. Los primeros meses fueron incómodos. Andrés sentía que le faltaba, que el 90% no alcanzaba para lo que antes gastaba con el 100%. Pero fue descubriendo algo que Samuel ya sabía desde niño, que la mayoría de lo que gastaba no era necesario. Era costumbre, era impulso, era la programación de los Martínez ejecutándose en piloto automático. El café de 40 pesos todas las mañanas en la cafetería de moda. La suscripción a 3 plataformas de streaming que apenas usaba. La ropa nueva cada mes que se sumaba a un closet que ya no cerraba. Los pedidos de comida a domicilio porque le daba pereza cocinar. Cada uno de esos gastos, visto solo, parecía insignificante, pero sumados, eran un río de dinero que fluía hacia afuera sin que Andrés se diera cuenta. Empezó a cocinar, a caminar en vez de tomar taxi, a usar la ropa que ya tenía en vez de comprar nueva, a preparar café en casa con una cafetera de plástico que costó 80 pesos y que hacía un café que, para su sorpresa, le gustaba más que el de la cafetería. Y cada peso que no gastaba era un peso que se sumaba a la cuenta de ahorro que crecía en silencio como un árbol que nadie ve, pero que cada día tiene una raíz más. 6 meses después,
Andrés abrió la aplicación del banco y miró su cuenta de ahorros por primera vez desde que la abrió. Tenía una cantidad que nunca había tenido en su vida, junta y libre de compromisos. No era mucho comparado con lo que debía, pero era suyo, limpio, sin intereses, sin fecha de vencimiento, sin llamadas de cobranza, suyo. Y por primera vez entendió lo que Samuel le dijo en el café. El placer más grande es la tranquilidad de no deber nada. Le tomó 3 años pagar todas sus deudas, 3 años de disciplina, de decir no a cosas que antes compraba sin pensar, de cocinar en casa en lugar de pedir comida, de caminar en lugar de tomar taxi, de usar el celular hasta que dejara de funcionar en lugar de cambiarlo cada año. 3 años de desaprender lo que le enseñaron en la mesa del comedor de los Martínez y reaprender lo que se enseñaba en la mesa de los Benzaquén. Para 2011, Andrés no tenía deudas, tenía ahorros, tenía un fondo de emergencia que cubría 6 meses de gastos y tenía algo que no se puede comprar en ninguna tienda: la confianza de saber que si mañana pierde el empleo, no se acaba el mundo, porque tiene con qué sostenerse mientras reconstruye. Un día le preguntó a Samuel: ¿cómo hacían en tu familia para dar el diezmo si a veces no les alcanzaba? Samuel respondió con la misma calma con la que su padre hubiera respondido: siempre alcanzaba, porque dar no es perder. Dar es lo que mantiene el flujo abierto. Mi padre lo llamaba Shefá. Decía que la abundancia baja constantemente, como lluvia, pero solo entra en quien deja que salga. Si cerrás el puño, el agua se estanca. Si abrís la mano, el río sigue fluyendo. Nosotros damos primero. Y después de dar, siempre hay más. No porque sea magia, porque es ley. Andrés empezó a dar, poco al principio, un porcentaje pequeño de su ingreso, a veces a personas en la calle, a veces a organizaciones, a veces simplemente invitando un café a alguien que necesitaba hablar, y notó algo que no podía explicar racionalmente. Cada mes que daba, el mes siguiente tenía más, no mucho más, pero más. Como si al abrir la mano, el universo entendiera que ese canal estaba abierto y enviara más a través de él. Años después, cuando alguien le preguntaba qué había cambiado su vida, Andrés contaba la historia de las 2 mesas del comedor, la de los Martínez, donde el dinero era para gastarlo y donde la tarjeta de crédito era un miembro más de la familia, y la de los Benzaquén, donde el dinero era para administrarlo, donde se dividía antes de tocarlo, donde se daba antes de gastar, y donde los hijos aprendían a esperar, a ahorrar y a construir antes de aprender a comprar. La diferencia entre ser rico y parecer rico, decía Andrés con la convicción de alguien que vivió las 2 cosas, es la diferencia entre construir una casa de piedra y pintar una pared de cartón. Desde afuera se ven igual. Las 2 tienen color. Las 2 tienen forma. Las 2 impresionan al que pasa por la calle. Pero cuando viene el viento, y el viento siempre viene, solo una queda de pie. Y yo viví 25 años en la de cartón antes de aprender a poner la primera piedra. Lo que don Jacobo Benzaquén le enseñó a su hijo Samuel en la mesa del comedor cada noche, entre platos de humus y pan árabe, entre vasos de té y conversaciones que parecían lecciones disfrazadas de cena, no es un secreto financiero complejo reservado para economistas. No requiere maestría en finanzas. No requiere software de contabilidad. No requiere un asesor financiero que cobre por hora. Es una filosofía de vida
que se puede resumir en 3 principios que cualquiera, en cualquier país, con cualquier ingreso, puede aplicar desde hoy, desde esta noche, desde el próximo peso que entre a tu vida. Primero, dividí tu ingreso antes de gastarlo. Una parte para vivir, una parte para guardar, una parte para dar. El orden importa. Primero guardás, luego das. Y con lo que queda, vivís. No al revés. Nunca al revés. Segundo, nunca gastes dinero que no tenés. Las tarjetas de crédito no son dinero. Son deuda futura disfrazada de poder adquisitivo presente. Si no lo tenés en la mano, no existe. Si no existe, no lo gastés. Tercero, la riqueza se mide por lo que guardás, no por lo que mostrás. El auto más caro del barrio puede pertenecer al hombre más endeudado del barrio. La casa más humilde puede pertenecer al hombre más libre del barrio. No te dejes engañar por las apariencias, ni las ajenas, ni las propias. Esta noche, antes de dormir, hace algo que puede cambiar tu historia financiera para siempre. Abrí tu billetera. Mira lo que hay adentro. Toca los billetes, las tarjetas, los recibos arrugados, y pregúntate con honestidad brutal: ¿cuánto de lo que tengo es mío de verdad? ¿Y cuánto pertenece a una deuda que alguien me convenció de que era normal? ¿Cuánto de lo que compré este mes lo necesitaba y cuánto lo compré por costumbre, por impulso, por la programación que absorbí cuando tenía 7 años? Luego, mira tu próximo ingreso. El que viene, el que sea. Puede ser grande o pequeño. No importa la cantidad. Lo que importa es lo que haces con ella antes de gastarla. Y decidí ahora, antes de que llegue, antes de que la urgencia te gane, antes de que la voz de tu padre o tu madre te diga: ponelo en la tarjeta, o para eso trabajamos. Decidí cómo lo vas a dividir. ¿Cuánto vas a guardar primero? ¿Cuánto vas a dar? ¿Cuánto vas a vivir con lo que quede? Escribílo en un papel, con números concretos, no con promesas vagas, con cifras. Pégalo en el refrigerador, en el espejo del baño, en la puerta de tu closet, donde lo veas cada día, y cumplilo como si fuera un contrato sagrado. Porque lo es. Es el contrato más importante que vas a firmar en tu vida. El contrato entre vos y tu futuro. No necesitas nacer en una familia que te enseñe esto. Podés aprenderlo hoy. Podés empezar esta noche. Podés ser el primer eslabón de una nueva cadena familiar, donde tus hijos escuchen en la mesa del comedor las frases correctas, donde crezcan sabiendo que el dinero se respeta, se administra y se deja fluir, donde aprendan que la abundancia no es lo que entra, es lo que construís con lo que entra. Porque la diferencia entre construir riqueza y acumular deudas no es cuánto ganás, es qué te dijeron sobre el dinero cuando tenías 7 años. Y si lo que te dijeron fue incorrecto, hoy es el día para corregirlo. No mañana, hoy. Con un papel, un bolígrafo y la decisión de cambiar la conversación que tenés con el dinero desde esta noche.